Polinomio. Son expresiones de la forma c sub n x a la n. Este se le llama el enésimo término. Más c sub n menos 1 x a la n menos 1. Este se llama el enésimo menos un término. Más, y así sucesivamente hasta c sub 4 x a la 4. Este es el término cuártico. Más c sub 3 x a la 3. Este se le llama el término cúbico. Más c sub 2 x a la 2. Eso se le llama el término cuadrático. C sub 1 a la x es el término lineal. Y c sub 0, que es el término independiente, igualado a 0. Lógicamente toda esta expresión se puede escribir en una sola línea. En mi caso tuve que escribirlo abajo por la falta de espacio. Este es el coeficiente enésimo c sub n. C sub n menos 1 es el coeficiente enésimo menos 1. C sub 4 es el coeficiente del término cuártico. C sub 3 es el coeficiente del término cúbico. C sub 2 es el coeficiente del término cuadrático. C sub 1 es el coeficiente del término lineal. C sub 0 es el mismo término independiente. Y esto se puede expresar en una síntesis en otro modelo matemático usando otro objeto matemático llamado sumatoria. Sumatorio de igual 0 hasta n de c sub i y x a la i igualado a 0. De manera que los términos son, como se había expresado, c sub 0, término independiente, c sub 1x, término lineal, c sub 2 x a la 2, término cuadrático, c sub 3 x a la 3, término cúbico, y c sub 4 x a la 4, término cuártico. Siguiendo esta estructura del planteamiento, identificamos los coeficientes c sub n, c sub n menos 1, C sub, y así sucesivamente hasta C sub 4, C sub 3, C sub 2, C sub 1 y C sub 0. Donde C sub n es el coeficiente del término del enésimo término. C sub n menos 1 es el coeficiente del enésimo menos un término. C sub 4 es el coeficiente del término cuártico. C sub 3 es el coeficiente del término cúbico. C sub 2 es el coeficiente del término cuadrático. C sub 1 es el coeficiente del término lineal y C sub 0 el término independiente, y C sub n, que se llama el coeficiente principal. Siguiendo esto, expresiones de un polinomio, sea p sub x, el dividendo, d sub x, divisor, c de x, cociente, r de x, residuo. Entonces esto se puede escribir de acuerdo al algoritmo de la división como un p de x igual la multiplicación de d sub x, que es el divisor, multiplicando por c sub x, que es el cociente, sumado con r de x, que es el residuo. De ahí, en la siguiente página tenemos el teorema del residuo. Sea p de x un polinomio de grado mayor o igual a 1, se divide entre el polinomio lineal x menos c, entonces el residuo es p de c. El valor que se obtenga del polinomio p evaluado en el valor de c del término lineal, que surge de x menos c igual a 0, al despejar queda x igual a c, entonces así se obtiene dicho residuo. Luego, el teorema del factor consiste en un polinomio p de x, tiene un factor x menos c, si y solo si p de c es igual a 0, y a eso se le llama la raíz del polinomio cuando nos da 0, y que corresponde al valor del residuo. Tenemos un ejercicio 1, x al cubo menos 8 entre x menos 2. Este polinomio está incompleto, está ordenado de mayor a menor
y que así debe ordenarse y completarse de mayor a menor. Entonces tenemos x al cubo más 0x a la 2, dado que no hay término cuadrático, como no hay término lineal, más 0x menos 8, entre x menos 2. De aquí dos aspectos a analizar. Pero primero lo que corresponde, la división larga, x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 8, entre x menos 2. Al multiplicar los signos nos da un signo contrario. Siempre busca que el signo de aquí, el resultante, sea de signo contrario al de acá. Es decir, aquí es positivo, x cubo es positivo, entonces se buscará que aquí resulte de signo menos. Si esto fuera menos, entonces se busca que aquí sea positivo. Entonces, primero tomamos un número que multiplicado por el 1 de acá nos dé 1 y lógicamente tiene que ser 1. Luego x, aquí tenemos x al cubo y aquí tenemos x a la 1. X debe multiplicarse por un x a la 2 para garantizar que sea x al cubo. Entonces nos da más por más, nos da más, pero aquí cambia de signo. Menos x cubo, x a la 2 por x, x al cubo. Luego, más por menos da menos, y aquí ponemos más. Luego, 2 por 1 es 2, x cuadrado. De manera que x cubo menos x cubo se elimina y nos queda 0x cuadrado más 2x cuadrado, 0 más 2, 2, 2x cuadrado. Y repito, 0x menos 8 lo bajo. Luego, si pongo más por más da más y aquí cambia menos, que es lo conveniente dado que es un signo contrario al aquí, que es más. Si este fuera menos, entonces aquí tendría que ponerse otro signo, tendría que ser menos. Pero en nuestro caso es más, para garantizar más por más da más y aquí cambia a menos. Pero lógicamente, como aquí es 2, debe multiplicarse 2 por 1, 2. Como x cuadrado y aquí tenemos x, debemos multiplicar por x. De manera que queda más por más da más, cambia menos. 2 por 1 es 2. X por x, x cuadrado. Más por menos da menos, aquí cambia más. 2 por 2, 4, nos queda 4, 4x. Y esa es la expresión que tenemos, de manera que al hacer la operación de suma o resta según el caso, 2x cuadrado menos 2x cuadrado, esto se elimina. 0x más 4x nos queda 4x menos 8. Luego, si ponemos más, nos queda más por más da más, aquí cambia menos. Pero eso lo garantizamos, pero debe dar 4 aquí. Entonces tenemos que colocar un 4 acá, que multiplicado por el 1 aquí nos dé ese 4. No necesitamos ninguna variable. Entonces queda más por más da más, cambia menos. 4 por 1, 4, 4x. Más por menos da menos, cambia más. 4 por 2 es 8. De manera que 4x menos 4x se nos hace 0. Y menos 8 más 8, 0. El 0 que resulta aquí, que es el residuo, que al dar 0 significa que es una división exacta. De manera, y esto aquí, que es el cociente. De manera que entonces podemos escribir el residuo, que es r de x igual a 0, y el cociente, que es x cuadrado más 2x más 4. Lo vamos a escribir x cuadrado más 2x más 4, pero vamos a escribir eso en forma polinómica como q de x igual a x cuadrado más 2x más 4 como el cociente. Luego de ahí, el trabajo siguiente es residuo por el teorema del factor. Escribimos las expresiones de esta división y de ahí tomamos x menos 2, hacemos un análisis en su proceso de despeje, x menos 2 igual a 0, ponemos flecha con doble línea y lo que es negativo pasa a ser positivo, x igual a 2. Luego extraemos p de x, que es esta expresión x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 8. Otro factor de análisis
y acá 0x cuadrado y 0x se nos hace 0, quedándonos solo x cubo menos 8, que son los términos que inicialmente tenemos, x cubo menos 8, en el ejercicio dado que es x cubo menos 8. Luego de ahí, la idea es, este valor obtenido aquí de x igual a 2, resultado del despeje de esta parte, es lo que vamos a evaluar en la expresión de aquí, de este polinomio p. Entonces, evaluamos, en vez de x, escribimos 2, en vez de x cuadrado, de x cubo, se escribe x cuadrado, digo x 2 al cubo, de manera que p evaluado en 2 es igual 2 a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 8. De ahí, p de 2, 8 menos 8, 0. Y eso es lo que se garantiza de que es una división exacta por el residuo del teorema del factor. Luego vamos a lo siguiente, a la división sintética. A partir de la expresión completa y ordenada de mayor a menor, x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 8, tomamos los coeficientes 1, 0, 0, menos 8. 1, 0, 0, menos 8, donde 1 corresponde al coeficiente de aquí, del término cúbico, 0 de este término cuadrático, 0 de este término lineal y menos 8 de este término independiente. Planteamos una línea vertical, una línea horizontal. X menos 2, que ya lo habíamos despejado, era x igual a 2, que es lo que colocamos aquí. Según el número que resulta acá, es lo que vamos a colocar aquí, en este proceso de la división sintética. Ponemos una flechita y el número que está aquí lo volvemos a escribir aquí. Si esto fuera 5, aquí sería 5. Si esto es menos 3, aquí sería menos 3. Luego vamos a colocar un número que resulte de la multiplicación de este por este. 2 por 1, 2. Ponemos 2 acá. Hacemos la operación de sumar resta según los signos. 0 más 2, 2. Luego de ahí, el número que vamos a colocar es resultado de la multiplicación de 2 por 2, que nos da 4. Luego se hace la operación, que es una suma 0 más 4, 4. Luego el número que va a resultar aquí es de multiplicar 2 por 4. 2 por 4, 8. Y ponemos una línea acá para encontrar el residuo. Menos 8 más 8, eso nos da 0. Así como lo encontramos en la división larga y por el teorema del factor, donde evaluamos ese factor en la expresión polinómica. Entonces de aquí se visualiza algunas cosas. 1, 2, 4 corresponde a los términos de lo que se llama el cociente. Como aquí es x cubo, esto se reduce a un x cuadrado, 1x cuadrado, que es el final x cuadrado, 2x, que es este 2x, más 4, y este es 4. Y lógicamente el residuo de x igual a 0. Entonces son tres formas: división sintética para encontrar el residuo, por el residuo por el teorema del factor, que es evaluar en la función polinómica, expresado aquí, del dividendo, evaluado en el valor del divisor, habiendo despejado. Y la división larga. En el caso de la división sintética solo es válido cuando las raíces provienen, los valores son de términos lineales. Y con eso hemos concretizado esta temática del trabajo de polinomios.